enfermedades que nos dan síntomas a este nivel, a nivel sistémico, ¿no? Artritis reumatoide, lupus, ¿verdad? ¿Qué otras? SAF puede ser un tipo de, sí, ¿verdad? ¿Qué otras más? Las vasculitis. Y las vasculitis, ¿cómo las podemos dividir, Lucero? Pequeños, medianos y grandes vasos. Pequeños, un ejemplo de las que, porque las vimos en néforo, ¿no? Las ANCAs positivas, o sea, las pausinmunes. ¿Y qué dijimos que era pausinmune? Que tenía que no se podía negar un mecanismo inmunológico, pero que a la hora de verlo al microscopio no se veían los depósitos. O sea, pause significa sin, ¿no? O sea, sin proceso inmunológico. Aunque en realidad sabemos que sí, no hay depósitos, ¿no? O sea, le llama pausinmune. De medianos, la gran representativa de la de medianos, de vasculitis de medianos, es poliarteritis nodosa, PAN. Y de grandes, la representativa de la grandes es arteritis de la temporal, por supuesto, y la otra es Takayasu, ¿no? Takayasu. No hay que confundir con Kawasaki, ¿ande? Takayasu. Bien, bueno, antes de pasar a esas enfermedades que platicábamos con Lucero, quiero nada más para recordar algunos puntos, ¿no? Mujeres de 30 años con diagnóstico de artritis reumatoide, o sea, ya lo vimos, solo que respondan desde hace 3 años, tratada con etanercept, 50 miligramos semanales, metotrexato 10 miligramos semanales y diclofenaco 100 miligramos diarios. Acude al servicio de urgencias refiriendo un incremento de volumen de la rodilla derecha desde hace 24 horas con dolor, calor, rubor e incapacidad funcional. Ha experimentado fiebre cuantificada de hasta 39 grados. Ante el cuadro clínico descrito, ¿cuál sería la primera maniobra que haríamos? Perdone. Ante ese cuadro descrito, ¿cuál sería la primera maniobra que haríamos? Dice, inicio de empírico de antibióticos, aplicación de dosis alta de esteroide parenteral, artrocentesis diagnóstica y terapéutica, suspensión de etanercept e inicio de alopurinol. Entonces, a ver, el razonamiento, o sea, por eso el razonamiento es una paciente que tiene AR. La artritis de la AR, ¿cómo es? Poliartritis simétrica. Pero aquí me dice que está dominando una articulación. ¿Eso es típico de AR? No. Y entonces, como médico, tengo que pensar mal. No es típico de AR. Y las que se presentan como monoartritis, ¿cuáles son? Una es artritis séptica, otra es gota. ¿Parece gota? No parece. ¿Tiene fiebre? Entonces puede ser una artritis séptica y es una urgencia, ¿no? No hay tantas urgencias en reumatología, pero decíamos que una de las urgencias es artritis séptica. Entonces, es una urgencia. Pero es una urgencia, sí es una urgencia, pero cuando te llega el paciente, ¿qué es lo primero que haces? Las artritis sépticas, ¿cómo se dividen? Gonocócicas y no gonocócicas. Y entre las no gonocócicas, la principal es staph. ¿Me servirá de algo tener un Gram? Se dice que solo es positivo en el 50%, pero ya es algo, ¿no? Y es como, ¿me va la vida si no le inicio tratamiento antes de hacerle? No, le puedes hacer una punción. ¿Sí me explico? Le puedes hacer una punción lumbar. Una punción articular. Una artrocentesis, ¿no? Una artrocentesis. Y entonces, en este caso, ¿cuál sería la respuesta correcta? Artrocentesis diagnóstica y terapéutica. ¿Queda claro? Ese es sí, ya queda claro el razonamiento, ¿verdad? Tiene AR, pero tiene una sola articulación y fiebre. Sobre esa AR puede tener una séptica, sí. ¿Cuál es cuando te llegue tanto para la vida como para, cuál es porque es de sospecha, ¿no? Sí te alarmas, pero antes de poner el grito en el cielo, lo corroboras, ¿no? Y entonces tienes la opción de corroborarlo porque no es tan difícil hacer una artrocentesis. Una punción lumbar sí es más difícil, pero una artrocentesis no. Y entonces le puedes hacer una artrocentesis
Y con esto, ¿cuánto esperarías en los leucos? Más de 50,000, ¿verdad? Más de 50,000. En esta paciente, de tratarse de una artritis infecciosa, ¿qué esperaría encontrar en el líquido sinovial? Más de 50,000 células, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál es la...? ¿Hay un volumen determinado para decir ahora sí necesito una terapéutica? No, el volumen más... O sea, normalmente se habla de volúmenes pequeños cuando son menos de 3 a 5. Pero más bien el criterio es que haya imposibilidad para moverla. O sea, eso es ahí le quitarías. Y dos, que estés pensando en un problema, pues siempre que haya una afección, supongamos que tienes aumento de volumen en todas las articulaciones, sí te puede servir, pero ahí ya es poliartritis, todas las articulaciones, pero si es una, ¿sí me explico? Si es una de las cosas que tienes que tratar es la artritis séptica. Entonces, ahí la indicación es diagnóstica, ¿verdad? ¿Cuál es la bacteria encontrada más usualmente en cultivos de pacientes con artritis infecciosa? Ya dijimos, ¿no? En general, gonocócica y no gonocócica. Pero dentro de la no gonocócica, sin duda el más frecuente es Staph aureus. Si el paciente, dijera, tiene muchas parejas sexuales, en el último año ha tenido 5 parejas sexuales y además no ha ido al médico y tiene dolor articular en rodilla, articular en rodilla, entonces, pues artritis séptica por gonococo. ¿Sí? ¿Qué es importante? Que la artritis séptica por Staph aureus es la que más se asocia a pérdida de la función. Dijimos que es una urgencia, puedes perder la función, o sea, puedes quedarte sin mover la rodilla, pues, ¿no? Entonces, puedes quedarte y eso incluso puede irte peor, porque puede además hacer sepsis, etc. Entonces, ¿y cuál es la que se asocia muy mal pronóstico? La que se debe a Staph aureus, ¿sí? ¿Y por qué? Y Staph aureus, ¿por qué es importante? Porque en pacientes que tienen una enfermedad previa, como AR, ¿verdad? Como osteoartrosis, es más frecuente que infecte Staph aureus que, ¿cuál es el otro gran culpable? Que gonococo. O sea, es más frecuente Staph aureus que gonococo en pacientes que tienen como estos. O sea, el otro tiene como factor de riesgo, ¿cuál? Las parejas sexuales. Ese tiene como factor de riesgo tener patologías articulares de base, artritis reumatoide o osteoartrosis. ¿Queda claro? Entonces, bien, mujer de 45 años, diagnosticada de artritis reumatoide que lleva un año sin tratamiento. Solo toma diclofenaco en caso de dolor. Hace una semana presenta un cuadro de infección urinaria que no recibió tratamiento. Y acude a urgencias, o sea, ya sabemos que tiene AR, por un cuadro de poliartralgias en carpos, manos, rodillas. A la exploración física se encuentra dolor en ambos carpos, en 3 interfalángicas proximales de la mano derecha y en 2 de la izquierda y en la rodilla derecha. ¿Es casual que nos estén diciendo todos los sitios? No. No es casual, tiene que ver con ¿qué? Con esta escala que cuenta las articulaciones y en función del número de articulaciones le das el puntaje. ¿Queda claro? Nos lo van a preguntar, esto es poco probable en general, pero es para que sepan que existe una escala para ver actividad de la AR, ¿verdad? Dice, después tiene inflamados el carpo derecho, una interfalángica proximal izquierda, 2 derechas y la rodilla derecha. La valoración global de la paciente es 9 y la del médico que realizó la exploración es 0.5, con lo que cuenta, ¿cuál considera que es el mejor instrumento para valorar la actividad? Bueno, hay varios, en realidad DAS 28 se utiliza mucho en estudios, pero en estudios de investigación, ¿todo bien? En estudios de investigación, pero la que se utiliza más a nivel clínico es SEDAI, ¿de acuerdo? De emplearse SEDAI, ¿cuál sería la puntuación de la paciente? Pues ya vamos a contar todas las articulaciones. ¿Cuánto creen que salió? 28.5. ¿Queda claro? O sea, porque son todas las articulaciones. Fue bilateral. O sea, ese ejercicio lo pueden hacer. O sea, las articulaciones se cuentan de forma individual y es lo que te marca la. ¿Con qué sería compatible dicha puntuación? Actividad grave. Mujer de 28 años, primigesta, cursando su puerperio tardío, 40 días tras el parto, que acude por un cuadro de 2 semanas caracterizado por poliartritis,
de manos, carpos y pies. Tiene rigidez matutina de 2 horas y deterioro de su estado funcional. Requiere muletas para desplazarse y ayuda para maniobras de autocuidado. La paciente llevó adecuado control prenatal y no tiene conductas sexuales de riesgo. Ante la presentación del cuadro, ¿cuál sería su primera posibilidad diagnóstica? Pues por lo que hemos visto, poliartritis simétrica AR. Hay una entidad no tan rara que se asocia, bueno, más bien no es frecuente, que se asocia al embarazo, ¿verdad? Se asocia al embarazo y que es muy frecuente en personas embarazadas y que tiene que ver con una infección viral, ¿sí? Si se presenta así, se presenta en este escenario, ponemos artritis viral, ¿sí? ¿Con cuánto tiempo es el esperado para considerar como etiología inflamatoria? Ahora, ¿esto puede ser una artritis reumatoide? Sí. Para los criterios había uno de tiempo, ¿se acuerdan? Voy a pensar en algo viral, pero si no mejora en cuánto tiempo, pienso en 6 semanas, ¿no? Exactamente, muy bien. Entonces, ¿cuánto tiempo de lo esperado para considerar una como etiología inflamatoria autoinmune la causa del cuadro? 6 semanas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque esto parece AR, ¿sí o no? Todos pensaron en AR, pero lo que no me checa es el tiempo, ¿verdad? El tiempo. 6 semanas. ¿Cuánto tiempo debe abarcar la rigidez para considerarla propia de una enfermedad inflamatoria? 1 hora. Bueno, ahí, en realidad, en la guía anterior decía 30 minutos. Actualmente, como ustedes saben, en la guía actual dice 1 hora, ¿verdad? Pero en realidad es pues allá podemos considerar 1 hora. Hombre de 50 años con artritis reumatoide desde hace 15 años en tratamiento con metotrexate, 10 miligramos, prednisona 5 miligramos y paracetamol 1 gramo diario. Acude, o sea, 2 veces al día, ¿no? Acude a urgencias por un cuadro de 24 horas, caracterizado por ojo rojo, derecho, fotofobia, dolor local 7 de 10 de la escala visual análoga, epífora y disminución de la agudeza visual. ¿Cuál de los síntomas de este paciente se considera signo de alarma? Tiempo de evolución de la artritis, o sea, 15 años, alarma. Ojo rojo unilateral, disminución de la agudeza visual o toma de prednisona. Disminución de la agudeza visual. Son datos que incluso ustedes, lo que también quiero es que pongamos en práctica el razonamiento clínico, porque en realidad se subieron mucho los puntajes este año, las preguntas no venían tan difíciles este año, el que pasó, pero venía mucho de razonamiento clínico. ¿Sí me explico? Lo cual no quiere decir que nosotros tengamos las dos cosas, tanto el razonamiento como la información, ¿sí? Como la información. Pero este año no viene tan detallado, y de eso lo comentaron pues los alumnos que tuvieron el curso, venían, con lo que vimos en el curso, venía muy fácil, pero el problema es que venían muchas cosas de pensarle, de razonar clínicamente, ¿sí? Entonces eso es algo que hay que considerar. Entonces, disminución de la agudeza visual. ¿Por qué? Porque yo podría decir, pues, ojo rojo unilateral, pero ¿hay entidades benignas de ojo rojo unilateral? Sí, ejemplo, conjuntivitis, ¿no? Entonces, en el tratamiento de la epiescleritis deberá, ¿por qué dice epiescleritis? Porque este paciente tiene, además de tiene dolor, ¿verdad? ¿Y cuáles son las entidades que se asocian muy frecuentemente a R? Escleritis y epiescleritis. ¿Después de qué? Claro, después de ojo rojo. Después de queratoconjuntivitis zika, perdón. Después de queratoconjuntivitis zika, Sjögren, esta es la más clásica, ¿no? Decía en la tabla que les pasé. En el tratamiento de epiescleritis, deberá emplearse lo siguiente, excepto lubricantes tópicos. ¿Les suena que sí? Sí, ¿no? AINES orales, AINES locales, ¿sí? Terapia biológica. ¿Creen que? No, ¿verdad? La terapia biológica, o sea, no habitualmente responde bien a este manejo, ¿sí? El paciente con epiescleritis. Dentro del diagnóstico diferencial del paciente, ¿cuál es la patología más temida? Más temida. Más frecuente, Sjögren. Más temida, escleritis. La escleritis.
Porque estamos hablando del caso, ¿verdad? Del caso clínico. La escleritis. Me puede dejar secuelas. Entonces es la patología más temida. ¿Sí? Neuritis óptica no se asocia a esto. Queratitis infecciosa, tampoco. Estamos hablando del caso clínico, ¿verdad? Mujer de 57 años de edad con antecedente de hipertensión arterial desde hace 5 años, en tratamiento con captopril y losartán, diabetes mellitus de 2 años de diagnóstico, en tratamiento con metformina y glibenclamida, y dislipidemia sin tratamiento farmacológico, acude por artralgias de ambas rodillas de 1 año de evolución con dificultad para incorporarse de una silla. Y desde hace un mes aumento de volumen de la rodilla izquierda con impopulación por dolor. A la exploración física se observa una paciente obesa con nódulos de Heberden en las manos, ya, ¿verdad? Ya me dijeron algo que... rodillas en valgo y crepitación a la ambulación activa. Y pasiva, con derrame articular moderado. ¿Cuál sería el mejor plan de tratamiento? ¿Cuál sería? Reducción de peso, ejercicios para fortalecimiento de cuádriceps, radiografía simple de ambulación y paracetamol, 1 gramo cada 8 horas en caso de dolor, reducción de peso, ejercicios para fortalecimiento de cuádriceps, uso de bastón para la deambulación, paracetamol 1 gramo cada 8 horas y radiografía simple de rodillas. O sea, ¿cuál hasta aquí es más integrativa? Reducción de peso, ejercicios para fortalecimiento de cuádriceps y paracetamol, o sea, la que contenga todos, ¿verdad? ¿Cuál es? Esa, ¿no? ¿Queda claro? O sea, todo eso se necesita en un paciente con osteoartrosis, también llamada enfermedad articular degenerativa o osteoartritis. En donde, ¿cuáles son las características del líquido de la osteoartrosis? Espeso, escaso, espeso, viscoso. ¿Cuál? ¿Qué más? Okay. La paciente presenta mejoría menor del 20% con el tratamiento previo, por lo que se decide agregar, naproxeno. ¿Sí? Es lo que dice la guía de práctica clínica. ¿Cuál de los siguientes fármacos tiene contraindicación relativa por factores de riesgo cardiovascular? B, dice B, celecoxib. ¿Estarían de acuerdo? Celecoxib, ¿no? Celecoxib, su primo rofecoxib, ¿verdad? Ya no sé, ¿por qué? Porque dio lugar, ya no se expende, salió del mercado porque dio lugar a infartos. Se quedó celecoxib, en Estados de hecho también está prohibido. Acá en México, bueno, eso también tiene un componente comercial, ¿no? Somos un poco más permisivos, ¿verdad? Y entonces en México dice, bueno, sí véndelo porque es mucho dinero, pero no a pacientes que hayan tenido un infarto o que tengan cardiopatía isquémica. ¿Queda claro? Igual parece, en gastroenterología todavía Selmac, Tegacerot, salió del mercado por causar más infartos, pero acá en México se permite, pero no a pacientes que tengan cardiopatía. Esa es una interesante, ¿no? Se ha visto, hay artículos que mencionan que naproxen también tendría un factor de riesgo cardiovascular y no se recomendaría, pero la evidencia, o sea, la consistencia, hay algo en medicina que se llama consistencia, que es que más estudios lo digan, y donde está muy claro ese hecho, como 10-1 con respecto a naproxeno, es para celecoxib. ¿Sí? O sea, hay muchos más estudios. Mujer de 80 años de edad con antecedente de diabetes mellitus tipo 2, de 20 años de evolución, en tratamiento con glibenclamida, última glucosa en ayuno de 150 miligramos por decilitro, hipertensión arterial sistémica de 10 años de evolución, en tratamiento con captopril y trombosis venosa profunda en miembro pélvico izquierdo desde hace un año. En tratamiento con ácido acetilsalicílico, acude por gonartralgia derecha, manos con nódulos de Heberden y Bucar, rodilla derecha con aumento de volumen por derrama articular, atención. En radiografía de columna lumbar y manos se observan osteofitos. El tratamiento inicial de esta paciente será con envío a ortopedia para tratamiento quirúrgico, qué agresivo, ¿no? AINE parenteral hasta que sea de inflamación, reposo en cama por 15 días, drenar la articulación e infiltrar con esteroides. ¿Qué darían ustedes?
es algo agudo, ¿no? Algo agudo. O sea, entonces, el tratamiento con esteroides se da para la osteoartrosis, no, excepto que sea algo muy agudo, ¿sí? Excepto que sea algo muy agudo. El tratamiento posterior es con, tenía factor de riesgo cardiovascular, porque tendríamos que preguntarnos eso, ¿verdad? ¿Con qué le darías un tratamiento? El analgésico está muy amplio, ¿no? Todas las anteriores. Fisioterapia con fortalecimiento de cuádriceps. Siempre esto es importante, ¿no? El fortalecimiento de analgésico e inhibidores de COX-2. En el líquido sinovial se espera encontrar. ¿Qué esperamos encontrar? Pues podría ser esta y podría ser esta, ¿no? En realidad. También podría ser esta. Pero ¿sería amarillo claro? No sería amarillo claro. ¿Cómo es el líquido? Eso es lo que no checa tanto. O sea, si somos muy sutiles, ¿de acuerdo? Por eso entonces, ¿cuál podría ser? O sea, donde tenga pocas células, ¿no? Hombre de 53 años de edad, de profesión obrero, con antecedente de enfermedad acidopéptica y sangrado tubo digestivo alto. O sea, aquí viene, o sea, no, te lo dicen por algo, ¿no? Refiere gonalgia moderada intensa con dificultad para incorporarse de una silla y al iniciar la deambulación. Exploración física endomórfico, rodilla en varo con aumento de volumen y crepitación a la movilización. Inicia tratamiento con paracetamol con mejoría de 30%, sin embargo, refiere dolor intenso, incapacidad tras su jornada laboral. Se recomienda agregar, ¿qué agregaríamos? Celecoxib, ¿por qué? Tiene antecedente de hemorragia. O sea, ¿cuál es la ventaja de Celecoxib? Y de hecho con esa idea salió. Disminuir la hemorragia de tubo digestivo. Si es menor, sí, pero a cambio, ¿qué da? En pacientes de alto riesgo, da infarto. Entonces, cuando lo use, tengo que fijarme que el paciente no tenga alto riesgo cardiovascular. ¿Queda claro? Es importante eso, que no tenga alto riesgo cardiovascular. Porque si me tiene alto riesgo cardiovascular, pues mejor le doy, ¿qué? Para evitarlo, le puedo dar omeprazol doble dosis, le doblo la dosis de omeprazol y aparte prostaglandinas, para prevenir, prostaglandinas, ¿verdad? Análogos de prostaglandinas. A pesar del tratamiento con analgésico e INE, persiste con eventos de artritis, principalmente en la rodilla derecha. ¿Cuál es el siguiente paso terapéutico? Realizar infiltración local con aplicación de esteroide, agregar un segundo antiinflamatorio no esteroideo, agregar esteroide sistémico en dosis de reducción, enviar a cirugía para realizar sinovectomía, agregar un opioide débil como tramadol. Ya elegimos, ¿no? No responde, infiltro. ¿Por qué? Porque además tiene antecedente de hemorragia tubo digestivo, ¿no? Si lo llenamos de fármacos, dime. ¿Qué esteroide se aplica? Metilprednisolona se puede aplicar, ¿no? El tratamiento a medio plazo será enviar a cirugía para valoración, a medio plazo ya dice. Enviar a cirugía para valoración, control de peso, ejercicio y uso de bastón, solicitar radiografía simple para evaluar daño, análisis de líquido sinovial para descartar enfermedades por cristales. ¿Cuál sería? Todas las anteriores. ¿Sí? Sí tienes que, ¿no? O sea, el bastón tiene su razón de ser, el control de peso, el ejercicio. Enviar a cirugía, pues para evaluación, no se está controlando con medicamentos. O sea, aquí lo que quiero que veamos es cuál es la indicación para cirugía, cuando no responde al tratamiento médico convencional. ¿Sí? Análisis de líquido sinovial para descartar enfermedades por cristales, o sea, cuestionarte el diagnóstico, ¿verdad? Cuestionarte el diagnóstico. Mujer de 60 años, ama de casa con antecedente de hipertensión arterial, sistémica en tratamiento con la fibrilación auricular de respuesta lenta, enfermedad renal crónica con KDOQI3, acude por artralgia de manos, de predominio en las articulaciones interfalángicas distales y gonalgias. Si son distales, ¿en qué pienso? AR o osteoartrosis. Osteoartrosis. Y gonalgia, bueno, ya me lo apoya. EVA 10 de 10, con artritis de rodilla izquierda. O sea, unilateral, ¿verdad? ¿Me habla de artritis reumatoide? No, ¿verdad? Refiere incapacidad para realizar las actividades diarias, obesidad grado 2, vanos nódulos de Heberden, ya me lo confirma, rodilla izquierda en valgo de 40, con limitación para la flexión y extensión, aumento de volumen por derrame articular, atención, cepillo, escape y bostezo positivos,
glucosa de 210, creatinina de 1.6 y NR de 2.7. Y radiografía de rodillas, grado 4 de Kellgren y Lorenz. El principal factor de riesgo para el desarrollo y progresión de osteoartritis de rodilla en esta paciente es el peso, ¿no? O sea, el tratamiento inicial será drenar la articulación e infiltrar con esteroide, reducción de peso, uso de bastón, paracetamol e ibuprofeno, AINE vía oral hasta que ceda la inflamación, reposo en cama por 15 días. ¿Qué le darías tú, estimado Giovanni? Pues ahí está, ¿no? ¿Qué te dijeron? Que no se movieran. Okay. Reducción de peso, uso de bastón, paracetamol e ibuprofeno, ¿no? Refiere una mejoría de la sintomatología del 30%. ¿Cuál sería su conducta a seguir? Continuar el tratamiento sin cambios, enviar a cirugía una vez que logre el peso ideal, cambiar el ibuprofeno por Celecoxib, enviar a cirugía para valoración. ¿Cuál creen? Enviar a cirugía para valoración. Si no responde, ¿qué quedamos? Si no responde, enviamos a cirugía para valoración, ¿de acuerdo? Se trata de un hombre de 45 años de edad con antecedente de alcoholismo intenso, diabetes tipo 2 y control irregular. Inicia aproximadamente 4 horas con dolor intenso en la rodilla derecha. Capacidad funcional. A la exploración física se encuentra flogosis de rodilla derecha. Se realizan estudios de laboratorio que demuestran hemoglobina de 11.5, leucocitos de 16.000, 85% de neutrófilos, plaquetas de 650, 1000, glucosa de 280, PUN de 18, creatinina de 0.9, colesterol de 250, triglicéridos de 300. ¿Cuáles son las pruebas de imagen más apropiadas para el paciente en este momento? ¿Qué le... O sea que queremos ver que si hay líquido, ¿no? Y queremos ver también ¿en qué estamos pensando? Tiene alcoholismo, queremos ver si hay algún tipo de erosión. ¿Cuál sería la prueba inicial en este momento? Es que no tiene otras. Radiografía y ultrasonido. Entonces son los primeros estudios que hacemos, radiografía y ultrasonido. ¿Qué espera encontrar en la artrocentesis? Líquido turbio, 30.000 leucos en el líquido predominio de neutrófilos, birrefringencia negativa. Líquido turbio, más de 50.000 leucos, predominio de linfocitos, birrefringencia positiva. Líquido sanguinolento, menos de 4.000 leucos, predominio de mononucleares. Líquido purulento, más de 50.000 leucocitos. Tú pensarías que para el alcoholismo, ok. ¿Por la birrefringencia negativa? Ok, muy bien. ¿Cuál es la mejor actitud terapéutica? Alopurinol, colchicina y AINE, tramadol y alopurinol, esteroide sistémico de forma inicial, posterior al control de ataque agudo, iniciar alopurinol, AINE de forma inicial, posterior al control de ataque agudo, valorar iniciar alopurinol. ¿Cuáles convence más? D. Hombre de 68 años de edad, fumador, con un índice tabáquico de 1.2 paquetes año e índice de masa corporal de 32 kilogramos por metro cuadrado, con hipertensión arterial de larga evolución manejado con IECA. Acude por la presencia de lesiones de larga evolución en ambas manos compatibles con tofos de gran tamaño, para lo cual ha recibido tratamiento irregular exclusivamente con AINE. Los laboratorios muestran ácido úrico de 9, glucosa de 70 y BUN de 10, creatinina de 0.8 miligramos por decilitro y colesterol de 190 miligramos por decilitro, triglicéridos de 145. ¿Cuáles son los factores que más probablemente hayan contribuido al desarrollo de gota tofácea? ¿Sí? Está bien demostrado eso, ¿no? Son los factores que más predisponen al desarrollo de gota tofácea. Presenta actualmente un ataque agudo de gota y a la exploración se encuentra rodilla derecha con aumento de volumen, hiperemia, hipertermia, dolor, se detecta además derrame articular. Los laboratorios con glucosa de 80, BUN de 32 y creatinina de 2.1. ¿Cuál es la actitud terapéutica en este momento para el control del dolor en el paciente? AINE a dosis bajas, AINE a dosis altas. ¿Qué le darían ustedes? ¿Qué dice? Ataque agudo. ¿Y qué más dice? Hipertermia, dolor, se detecta además derrame articular. O el derrame articular, ¿no?
Y glucosa de 80, los laboratorios, bueno, ¿cuál es? Aquí sería el dolor importante y la hipertermia y el derrame articular. ¿Sí? La evolución normal del cuadro agudo sin tratamiento sería, o sea, ese cuadro, le hacemos sí, bueno, no le damos tratamiento, ¿cuál sería la evolución? Destrucción de la articulación, sobreinfección por cocos gram positivos, resolución en un lapso de 1 a 2 semanas, formación de tofos en 3 semanas. Normalmente es algo que se resuelve, lo que no deja al paciente es el dolor, ¿sí? Hombre de 57 años de edad con ataque recurrente de dolor en el primer dedo de pie derecho desde hace 10 años, con poliartritis y presencia de nódulos de ambas manos, no dolorosas con elevación de creatinina, sin antecedente crónico degenerativo, se acude por dolor en primer dedo, del pie derecho, refiere haber estado consumiendo bebidas alcohólicas desde hace una semana. ¿Cuál es el diagnóstico probable? La evolución normal del cuadro agudo sin tratamiento sería igual, ¿verdad? ¿Qué tratamiento iniciaría? Colchicina. ¿Qué estudio solicitaría? Ácido úrico, pero en más de una vía ácido úrico. Si te viniera a decir el examen, ¿qué dirías? C. C porque la química me da, ¿no?, una idea de la creatinina, del estado metabólico. ¿Sí? O sea, es importante eso, que digamos, bueno, porque así van a venir en el NAR, ¿eh? Y entonces hay que ser un poco sutiles en cuanto a, para verla. Entonces esto en realidad no requiere gran conocimiento, sino razonamiento clínico, que es lo otro. ¿Sí? Y el año pasado fue el comentario de los alumnos. ¿Sí? Entonces eso es importante, esta situación. Hombre de 67 años, taxista, tabaquismo positivo desde hace 20 años, con IMC de 34 kilogramos por metro cuadrado, que acude al servicio de medicina general por dolor en rodilla derecha, inicio espontáneo así como aumento de volumen de codo izquierdo, que se asocia con ingesta de carnes rojas, embutidos, bebidas alcohólicas de dolor, incrementa con la deambulación y disminuye con el reposo. Ha sido manejado con analgésicos no esteroideos, con buenos resultados, y en ocasiones ha necesitado el uso de esteroides del tipo de la prednisona. A la exploración física se observa importante aumento de volumen del codo izquierdo, así como tumoración de color blanquecino en el pabellón auricular derecho, con aumento de volumen de rodilla derecha e hiperemia y dolor. Se conoce portador de gota tofácea de más de 20 años de evolución. ¿Cuáles son los factores de riesgo para gota en este paciente? Para gota en este... gota. ¿Sí, no? ¿Qué espera? Entonces hay que leer bien, ¿verdad? Para gota, no dice tofácea, gota. ¿Qué esperaría encontrar en una radiografía del codo? ¿Qué esperaríamos encontrar? Erosiones desacabucados sobre eje longitudinal del hueso con bordes colgantes y disminución del espacio articular. Son las erosiones desacabucados, ¿se acuerdan? ¿Qué recomendaciones le daría a este paciente? Reposo absoluto, calor local en sitio de inflamación, modificación de la dieta, dieta libre en alimentos ricos en purinas de origen animal, suspender tabaquismo, control de peso y no ingerir bebidas alcohólicas. Cambiar de trabajo, reposo absoluto, reposo por 5 días, evitar ingesta de pescado. Sí, ¿verdad? Y bueno, ya conocen este caso, lo presentó Ale. ¿Cuál era el diagnóstico? ¿Y cuántos criterios se necesitan para justificar pruebas serológicas y cuántos para hacer el diagnóstico? ¿No? ¿Y cuál es la siguiente prueba que se aportaría más relevante para el manejo de este caso? O sea, porque tenemos paciente con creatinina y transaminasas normales, anti-ANA positivo, plaquetas, hipocomplementemia, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que ver? En la orina, examen general de orina, ¿verdad? ¿Queda claro, Galileo? Bien. Mujer de 24 años de edad con reciente diagnóstico de lupus que inicia su padecimiento desde hace un mes, con astenia, anemia, alopecia, eritema en región malar, fiebre de 38, agregándose desde hace una semana edema de miembros inferiores hasta los muslos. Se realizó estudio de laboratorio que muestra VHD con estos leucos, hemoglobina y ego con proteína 1 3 cilindros leucocitarios. ¿Cuántos criterios de clasificación para el lupus tiene? No, pues, ¿cuántos? ¿Dice clínicos? ¿Cuántos criterios de clasificación, no? ¿Cuáles son los criterios que consideramos? ¿Cuántos? 11. ¿Cuántos de esos tiene? ¿Ahorita son cuántos?
Tendría 5, ¿no? Sí, 5. No bien, pero sí. ¿Cuál es el estadio de nefritis lúpica más común que puede presentar a esta paciente según la clasificación de la OMS? 4. Muy bien. Según la clasificación de la nefritis lúpica en esta paciente, en una biopsia renal, ¿qué porcentaje de glomérulos se encuentra afectado? Más del 50%. En un lupus activo a nivel renal, ¿cómo esperaríamos encontrar los siguientes estudios inmunológicos? O sea, ¿cuáles serían compatibles con un lupus activo a nivel renal? ¿Anti-DNA positivos? Sí, ¿verdad? ¿Complemento bajo? Ok. ¿Cums me dice algo? No, ¿verdad? Entonces, complemento bajo y anti-DNA títulos elevados, ¿no? Y bueno, vamos a terminar de ver el abordaje del paciente con enfermedad sistémica. Ya esto nada más lo comento rápido. Bueno, quedamos que en un paciente con afección multisistémica lo consideramos cuando hay afección constitucional, fiebre intermitente de origen oscuro, puede ser una forma de presentación, afección de 2 o más aparatos sistemas y cuando no hay una causa aparente. Hay varias etiologías, infecciones crónicas, neoplasias y sin duda la que nos interesa son enfermedades autoinmunes, ¿no? Y en el algoritmo dijimos que es paciente con enfermedad multisistémica, ¿no? Como ya la definimos. ¿Tiene riesgo para cáncer? Pues me voy a neoplasias, ¿no? No, ¿tiene riesgo para tuberculosis, VIH? Pues me voy a ese parto, a esa rama, ¿no? No, tiene una forma, no es la única, pero una forma de abordar al paciente con enfermedad multisistémica es con la edad. Si es menor de 40 años o mayor de 50 años. ¿Queda claro? Entonces, menor de 40 años, tiene sospecha lupus, ¿por qué? ¿Cómo lo vamos a sospechar? Dijimos, más de 2 afecciones sistémicas, ¿verdad? 2 o más. Le pido anti-DNA. Si es positivo, tiene más de 4 criterios, tiene lupus, ¿verdad? No. Ah, bueno. Tiene normalmente gerostomía, tiene ojo seco, geroftalmía o boca seca o ojo seco, le pido anti-RO y anti-LA, Sjögren. Tiene la piel gruesa, brillosa, fibrosa, esclerodactilia, ¿no? Dedos en salchicha, fenómeno de Raynaud, alteraciones esofágicas, le pido anti-CSL70 o anticentrómero y esto me llevaría a esclerosis sistémica, ahorita vamos a hablar de ello. Afección renopulmonar, o sea, síndrome riñón-pulmón. Tiene asma, que le pido PANCAS, o sea, PANCAS y si me salen positivos, Churg-Strauss. Alveolitis, PANCAS, pues riñón y alveolitis, y es la causa más frecuente de afección pulmonar, entonces poliangitis microscópica. C-ANCAS, Wegener, ¿no? Infecciones de tracto respiratorio, lo vamos a ver. Tiene adenopatías en este contexto, ¿verdad? Que la respuesta fue no a lupus. Tiene adenopatías iliares y eritema nodoso, artritis, uveitis. Le pido a niveles de enzima convertidora de angiotensina, salen elevados, tiene hipercalcemia, le tomo una biopsia y salen granulomas no calcificantes, sarcoidosis. Tiene claudicación mandibular, que ya esto me dice casi el diagnóstico, ¿verdad? Asimetría de pulsos. Si es asimetría de pulsos, ¿en qué pensaría? Podría ser una arteritis de Takayasu. Y si es claudicación mandibular en arteritis de la temporal, ¿sí? Takayasu y arteritis de la temporal. Hay afección articular, más de 6 meses, articulación metacarpofalángica, interfalángicas proximales, poliarticular, factor reumatoide positivo, péptido citrulinado positivos, AR. ¿Cuál predomina ahí? ¿Qué articulación? Interfalángica proximal, ¿verdad? Entonces, este es como el esquema general con el que yo puedo acordarme en mi viñeta. ¿Qué era lo que tenía que considerar? ¿Sí? Y en función de eso veo. Por otro lado, en mayores de 50 años, hay fibrosis mediastínica y o retroperitoneal, hay un tumor ahí a nivel de retroperitoneo, hay pancreatitis,
le mido IgG4, si sale positiva es una IgG4-patía, que se presenta tanto en pancreatitis autoinmune como en fibrosis retroperitoneal, ¿verdad? Entonces, es una enfermedad por IgG4. Tiene síndrome nefrótico, insuficiencia cardíaca, organomegalia, polineuropatía, tiene amiloidosis. Le tomo una biopsia periumbilical y si me sale positiva para rojo Congo, tiene amiloidosis. Mononeuropatía, enfermedad renal, hematuria. ¿Cuál es la vasculitis más frecuentemente asociada a polineuropatía? Quiero decir, a neuropatía. PAN, poliarteritis nodosa. Hay debilidad muscular proximal, exantema en heliotropo, pápulas de Gotrón, signo de Chal, ¿no? Entonces, le pido anti-JO, CPK, electromiografía y sugestiva, pues entonces tiene una dermatomiositis. ¿Queda claro? Y los datos de enfermedad multisistémica pues serían adinemia, fiebre intermitente, sintomatología específica, ¿verdad? Esto es en pacientes, sobre todo mayores de 50 años, como ustedes saben, y esto es en pacientes, aunque bueno, esto es una simplificación, porque por ejemplo aquí la claudicación, la arteritis de células gigantes se presenta en menores de 40 años, se presenta en mayores, ¿verdad? Es una simplificación. Entonces, enfermedad sistémica en menores de 50 años y mujeres. Ya comentamos, afección de 2 o más órganos o sistemas y sin causa aparente. Me hablan de la sospecha y ya comentó Ale las manifestaciones, ¿no? Signos y síntomas. 4 criterios dermatológicos, o sea, está hipertrofiado, ¿verdad? Está hipertrofiado la parte dermatológica porque ¿cuál es el órgano más frecuentemente afectado en lupus? La piel. Es la piel, ¿no? Entonces, por eso hay 4. Hay rash malar o eritema malar, rash discoide, eritema discoide, fotosensibilidad y úlceras orales. De acuerdo al Colegio Americano, hay otros tantos criterios que son artritis, serositis, ya sea pericarditis o pleuritis, alteraciones renales, ¿no? Que lo veríamos como proteinuria y sedimentos, alteraciones neurológicas y alteraciones hematológicas. La manifestación hematológica más frecuente del lupus, ¿cuál es? Anemia. Entonces, y hay 2 criterios que son uno de ellos, anticuerpos antinucleares, ¿verdad? Por su sensibilidad se da como aislado, ¿verdad? Como único. Y aparte la presencia de los otros, anti-DNA, que es muy específico, otro también muy específico, de hecho el más específico del lupus, anti-SM, anticardiolipina, sobre todo se asocia a ¿qué dijimos? Síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, SAF, muy bien, ¿no? Prueba y BDR falsamente positiva, ¿verdad? Me hablaría de que por ahí hay ¿qué? Anticardiolipina, ¿verdad? Y entonces puede ser un SAF. Autoanticuerpo, bueno, la especificidad aquí viene, más del 95 a 99%, anti-RO y anti-LA, pues de que me habla de Sjögren, antidenia de doble cadena, nefritis lúpica y vasculitis, anti-SM, nefritis lúpica y es muy específico de lupus, ribonucleoproteína 1, me habla de enfermedad mixta del tejido conectivo, lo que se llamaba enfermedad mixta del tejido conectivo, me va a hablar de que el paciente va a tener enfermedad de Raynaud y más bien no va a tener nefritis. Y los anticuerpos antihistonas me hablan de lupus asociado a drogas, con una sensibilidad del 90% y puede haber artritis y serositis leve, ¿no? En el paciente, entonces, ¿cuál es el dato como de tamizaje o como inicial? Anticuerpos antinucleares, por su sensibilidad. Si tiene un título mayor a 140, voy a buscar los otros datos de acuerdo al Colegio Americano, ¿no? Los otros 10 datos. Si me salen 4 criterios, hago el diagnóstico. Si me salen menos de 4, descarto. Y de este lado, pues me voy a buscar otras causas si no satisfacen los criterios. Entonces, afección igual, sospecha, afección de 2 o más órganos o sistemas sin causa aparente. Y el tratamiento, hidroxicloroquina, ¿para qué era? Para alteraciones hematológicas y piel, ¿se acuerdan? AINES para las artralgias y las artritis. Corticosteroides en bajas dosis para artritis, ¿verdad? Micofenolato para nefritis. El mejor tratamiento en mexicanos para la nefritis, ¿cuál es?
micofenolato de mofetilo, ¿de acuerdo? Ciclofosfamida para nefritis grave. Acetoprina, nefritis, pero no es de primera elección, ¿verdad? Metrotexate en artritis, sobre todo en artritis, ¿verdad? Metrotexate, ciclosporina, enfermedad renal, belimumab, normalmente los biológicos sirven para lupus, normalmente o tradicionalmente no. Una excepción a esto es belimumab. Belimumab puede usarse en algunos casos cuando no hay respuesta, no es de primera elección, y rituximab en algunos casos también no es de primera elección. La siguiente enfermedad también ya la revisamos, enfermedad reumatológica con mayor prevalencia, la artritis reumatoide. Es más frecuente en mujeres, 3-1. Se presenta entre los 50 y 75 años. ¿Cuál es la principal causa de mortalidad en pacientes con artritis reumatoide? Cardiovascular, ¿sí? ¿Cómo es la afección de la artritis reumatoide? Poliartritis simétrica, con rigidez de matutina, más de 1 hora, y que aparte puede tener afección sistémica. ¿Como cuál? A nivel ocular, por ejemplo, puede tener Sjögren, puede tener neuropatía, puede tener serositis, la artritis reumatoide, sí. O sea, ya la vimos como una causa de dolor articular, pero es una enfermedad también multisistémica, ¿sí? Puede tener neuropatía, puede tener anemia. ¿Cómo sería la anemia? Normocítica, normocrómica, típica de la enfermedad crónica, ¿sí? Puede tener neutropenia y esplenomegalia. ¿Cómo se le llama eso? Felty, muy bien. A manifestaciones extraarticulares de la artritis reumatoide, cardíacas, ¿cuáles son las que normalmente vemos? Serositis, dentro de estas pericarditis. Ojo, la más frecuente, queratoconjuntivitis, la clásica, epiescleritis y escleritis, ¿verdad? Como lo hemos comentado. Hematológicas, amiloidosis, síndrome de Felty por la neutropenia. Sin embargo, como aquí comentaban, otra frecuente podría ser anemia, ¿verdad? Otra frecuente. Sistema nervioso central, puedo tener neuropatía periférica, ya sea síndrome de túnel del carpo, eso sería una mononeuropatía, o asociado a vasculitis. ¿Cuál es la neuropatía más frecuentemente asociada a vasculitis? Mononeuropatía múltiple, ¿sí? Mononeuropatía múltiple. A nivel pulmonar, si ese paciente, además de tener artritis reumatoide, tiene neumoconiosis, ¿cómo se le llama eso? Síndrome de Kaplan. Si ese paciente tiene una enfermedad intersticial, ¿verdad? Puede tener una enfermedad intersticial, puede tener una bronquiolitis obliterante, o sea, puede asociarse a artritis reumatoide. Puede haber serositis y entonces inflamación de la pleura e incluso derrame pleural, ¿sí? A nivel de piel puede haber los nódulos reumatoideos. ¿Se acuerdan que antes eran criterios de clasificación? Actualmente sabemos que son muy tardíos, ¿verdad? Como nos aparece, entonces no es como un dato muy sensible. A veces ya cuando el paciente los tiene, pues en retrospectiva hacemos el diagnóstico de artritis reumatoide, pero ya es muy avanzado, ¿verdad? Y vasculitis, normalmente, podemos hablar de una enfermedad erosiva. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza la artritis reumatoide? Poliartritis, predominio de pequeñas articulaciones, metacarpofalángicas e interfalángicas proximal, esto lo subrayamos, proximal, es característico. Curso crónico, más de 6 semanas, serología positiva para factor reumatoide y péptido citrulinado, ¿sí? Y esto es importante, ¿se acuerdan que dijimos, no? 4 criterios. ¿Cuáles son los 4 criterios? Poliartritis, predominio de pequeñas articulaciones, o involucramiento de pequeñas articulaciones, más de 6 semanas, y serología positiva. Tienen una puntuación, ¿verdad? Tienen una puntuación cada una de estas. Y en función de esto, ¿con cuántos puntos hago el diagnóstico? 6 o más, ¿verdad? 6 o más. Entonces, sí se acuerdan de lo que comentamos, ¿verdad? El tratamiento de primera elección es con metotrexate, ¿sí? Metotrexate es el fármaco modificador de la enfermedad de elección. Otros, leflunomida y sulfasalacina. ¿Qué puede causar el metotrexate? Puede causar hepatitis y puede causar mielosupresión.
La leflunomida también puede causar mielosupresión y la sulfasalacina también puede causar mielosupresión. Por tanto, una de las cosas que tenemos que hacer es que tenemos que suplementar al paciente con ¿qué? Folato. ¿Cómo actúa el methotrexate? Inhibe a la dihidrofolato reductasa. Y cuando no responde al methotrexate, están otros fármacos llamados biológicos. De ellos, los anticuerpos anti-TNF, de los cuales el que más tiempo tiene es el infliximab. Y entonces, ¿pero cuál es el problema con estos fármacos? Que aumentan el riesgo de tuberculosis, aumentan el riesgo de tuberculosis, ¿no? Son anti-TNF, aumentan el riesgo de tuberculosis. Entonces, hay que hacer un PPD y una placa de tórax. Estos son los dos fármacos del tipo, bueno, de los biológicos. Y bueno, hidroxicloroquina, ciclosporina, azatopina son otros fármacos que también se suele utilizar inhibidores JAK3, ¿no? En ciertos contextos. ¿Cuál es qué causa la hidroxicloroquina? Retinopatía y rash, ¿verdad? La ciclosporina puede ser nefrotóxica, ¿verdad? Enfermedad de Sjögren es otra de las enfermedades que puede tener implicación sistémica. Enfermedad de Sjögren, ¿no? ¿Cuál es la enfermedad más frecuentemente asociada a artritis reumatoide? Justamente queratoconjuntivitis zika. Y cuando esta queratoconjuntivitis zika tiene afección sistémica, se llama enfermedad de Sjögren, ¿no? Se caracteriza por una disfunción crónica de las glándulas exócrinas o exocrinas, y es más frecuente en mujeres de 40 a 60 años. O sea, es ojo seco, boca seca, geroftalmia, gerostomía, ¿sí? ¿Cuáles son las manifestaciones extraglandulares? O sea, son enfermedades sistémicas. Son enfermedades sistémicas. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones, en este caso, que afectan a las glándulas? ¿Cuáles son las manifestaciones extraglandulares? En el caso de la AR, que afecta a las articulaciones, tiene manifestaciones extraarticulares, como enfermedad sistémica. Bueno, pues en Sjögren podemos tener artralgias, tiroiditis autoinmune, fenómeno de Raynaud, neuropatía periférica, vasculitis cutánea, linfadenopatía y involucramiento renal. De hecho, se puede asociar a acidosis tubular renal. Es una de las preguntas muy específicas del examen nacional de residencias médicas. La acidosis tubular renal asociada a enfermedad de Sjögren. ¿Qué tipo? Normalmente es la 1 y la 4, ¿sí? Muy bien, enfermedad de Sjögren entonces es más frecuente, los anticuerpos más frecuentemente positivos son anti-Ro y anti-La, o anti-SSA y anti-SSB, ¿no? Y puede haber también factor reumatoide. Estos son más específicos y este es más sensible, ¿verdad? ¿El paciente cómo se va a presentar? Sensación de ojo rojo y de cuerpo extraño. Va a sentir como arenillas en el ojo y va a tener sequedad de boca. Va a tener patología bucal por tener esta sequedad y puede haber disfagia inicialmente. Para que hacer el diagnóstico, además de los anticuerpos, pues tenemos que considerar también la parte clínica, ¿verdad? Los síntomas deben durar más de 3 meses. ¿Cómo hago el diagnóstico? Entonces, hay criterios de clasificación como para el lupus, hay criterios de clasificación como para la R, ¿verdad? Y los criterios de clasificación implican involucramiento ocular, o síntomas orales. Prueba de Schremer. ¿Cuál es la prueba de Schremer? Ajá, un papel. Y ven cómo, ¿verdad? Que la cantidad de lágrima, la cantidad de lágrima que tiene el paciente. Entonces, prueba de Schremer positiva. Se puede tomar una biopsia de glándula salival, ¿no? ¿De acuerdo? Y que haya involucramiento de la glándula salival con varios test, ¿no? Y la presencia de anticuerpos anti-Ro y anti-La. Esos son los criterios de clasificación. ¿Cuántos necesito? 4 de 6.
¿Me podría decir cuáles son los criterios para Sjögren? Involucramiento ocular, involucramiento oral, prueba de Schirmer positiva, ¿qué más? Una biopsia compatible, ¿qué más? Van 4. Anticuerpos, 5. Y que haya, por cualquier prueba, haya involucramiento de la glándula salival, ¿de acuerdo? O sea, no solo por histopatología, sino por cualquiera de las otras pruebas, ¿sí? ¿Cómo trato la enfermedad de Sjögren? Lágrimas artificiales, sobre todo para los síntomas locales, ¿no? Saliva artificial, puedo dar chicle sin azúcar para evitar la patología bucal, ¿verdad? Y constante hidratación. El paciente tiene que estar constantemente hidratándose. A nivel sistémico, pues depende de la intensidad de los síntomas, pero más o menos va en ese orden. Si lo que predomina son el dolor, AINES. Si hay datos de afección sistémica importante, puedo dar esteroides. Puedo dar un farme, menciónenme el nombre de un farme, metotrexate, por ejemplo. Puedo dar un farme cuando se asocia a artritis. Y si no responde a estos, rituximab. ¿Qué es rituximab? Anti-CD20, puede usarse. ¿Se queda claro? Es como el esquema que debemos tener. Esclerosis sistémica es otra enfermedad sistémica. O sea, otra enfermedad que puede tener un involucramiento local o regional, pero que puede asociarse a síntomas sistémicos, ¿verdad? Por eso se le llama esclerosis sistémica. ¿Qué está primariamente involucrado? La piel. ¿Y qué puede involucrarse además de la piel? Pues varios sistemas, ¿sí? Esófago, muy bien, esófago. Entonces, hablamos de esclerosis sistémica cuando además de la piel hay involucramiento a nivel profundo. O sea, esófago a nivel pulmonar. ¿Puede afectar el pulmón? Puede afectar el pulmón, ¿no? Da fibrosis y da hipertensión pulmonar, ¿verdad? Dependiendo de si es local o difusa. Entonces, aquí acaban de mencionar un dato pivote o un dato importante. La esclerosis se divide en focal y difusa, ¿verdad? La esclerodermia se divide en focal y difusa. Entonces, es una enfermedad autoinmune caracterizada por depósitos de colágeno en piel y otros órganos. Es más frecuente en hombres, 7-1, 40-60 años, afroamericanos. Algunas series dan a cierta edad una frecuencia mayor para mujeres. La principal causa de mortalidad es la enfermedad cardiopulmonar, ya sea por hipertensión arterial pulmonar o por enfermedad intersticial pulmonar, ¿verdad? Por enfermedad intersticial pulmonar o por hipertensión arterial pulmonar. Esclerodermia es cuando afecta la piel, ¿no? O sea, no son estrictamente, si bien se utilizan como sinónimos, ¿estamos de acuerdo? En realidad, esclerodermia afecta la piel, esclerosis sistémica es cuando hay afección orgánica interna, ¿verdad? O sea, esclerodermia más afección orgánica interna. Esa sería estrictamente la definición. Se divide en local o limitada y difusa. A la limitada también se le llama morfea. ¿Sí? Morfea se divide en limitada y difusa. ¿Sí? A nivel cutáneo, la limitada, ¿qué va a tener? Pues áreas de involucramiento, nada más codos, rodillas. La difusa, pues en muchas partes de la cara, los codos, regiones más distales, ¿verdad? ¿Por qué es importante esto? La limitada, ¿a qué se asocia? Como comentaban acá, se asocia a hipertensión pulmonar. Y la difusa se asocia a enfermedad pulmonar intersticial. ¿Queda claro? La local, ¿a qué se asocia? Hipertensión pulmonar. La difusa se asocia a enfermedad pulmonar intersticial, ¿verdad? Involucramiento de los órganos viscerales, como comentaba Yolo. La limitada, con mucha frecuencia, se asocia a ERGE, a afección esofágica. La difusa se asocia a afección renal. ¿Queda claro? Afección renal, las llamadas crisis renales, o crisis de esclerodermia renal.
Al examen físico es característico que la forma limitada o morfea se asocie a hay un acrónimo, ¿verdad? CREST. CREST, la forma limitada se asocia a CREST. ¿Y CREST qué es? El acrónimo es CREST, la C es de calcinosis, la R de Raynaud, la E de esophageal, o sea, esófago, porque la S es de esclerodactilia, ¿no? Esclerodactilia, y la T de teleangiectasia. ¿Es la forma difusa o localizada de la que estoy hablando? Localizada. La forma localizada se asocia a CREST. O sea, CREST es una manifestación de la forma localizada, ¿sí? Y por tanto, CREST, ¿a qué se va a asociar? A hipertensión pulmonar, ¿verdad? Y en este caso puede haber cambios pigmentarios, ¿no? Ciertos frotes, ¿no? En los tendones, cierto roce, ¿sí? Las manifestaciones serológicas, dijimos, o continuamos, ¿no? Las manifestaciones serológicas, ¿verdad? Tenemos anticuerpos antinucleares. Se presentan o son específicos más ¿para cuál? Para la forma limitada y difusa. Un poquito más para la forma difusa. La forma limitada, ¿a qué dijimos que se asocia? A hipertensión pulmonar. La forma difusa a enfermedad pulmonar intersticial. Y los anticuerpos antinucleares me hablan entonces de estas asociaciones, de la presencia de estas, ¿no? Anticuerpos anticetrómero, es más específico para la forma limitada, ¿sí? Y por tanto me van a hablar de ¿qué? Como dije, de hipertensión pulmonar, anticentrómero. Anticuerpos antitopoisomerasa, también llamados anti-SCL70, se asocian más a la forma difusa, ¿no? Y entonces, me van a hablar entonces de fibrosis pulmonar, de enfermedad renal y de alteración en la piel rápidamente progresiva. ¿Sí queda claro? Entonces, ¿cuáles son los anticuerpos que Jesús suele encontrar en esta enfermedad? Anti-SCL70 y anticentrómero. La forma difusa, la forma localizada, ¿a cuál se asocia? La forma localizada, anticentrómero. Y la forma difusa, anti-SCL70, ¿no? O sea que entonces si yo digo, ¿cuál de los anticuerpos se asocia a hipertensión pulmonar? Anticentrómero. ¿Y cuál se asocia a enfermedad intersticial? Anti-SCL70, ¿no? Porque puede venir así. En la presencia de este anticuerpo, o sea, anti-SCL70 o antitopoisomerasa, ¿de qué me habla? De riesgo y en este caso sería, a nivel pulmonar, enfermedad intersticial pulmonar, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, esas son las manifestaciones, fenómeno de Raynaud, fibrosis de la piel, reflujo. Si nos preguntan cuál es la manifestación más frecuente de la esclerosis sistémica, enfermedad por reflujo, o sea, el esófago, ¿sí? ¿Cuál es? Y a nivel pulmonar, ¿qué contestarían? Pues depende si es localizada o difusa. Si es localizada, hipertensión pulmonar. Si es difusa, enfermedad intersticial. Muy bien. Alteraciones en la motilidad del todo el intestino. ¿Y qué creen que van a tener estos pacientes? Si tengo una alteración en la motilidad, voy a tener sobrepoblación bacteriana. ¿Sí? Sobrepoblación bacteriana. ¿Cómo hago el diagnóstico de sobrepoblación bacteriana? Le hago una endoscopía y ¿qué es lo que espero encontrar en el aspirado yeyunal en un paciente con sobrepoblación bacteriana? Más de 10 a la 5 unidades formadoras de colonias, ¿verdad? Más de 10 a la 5 unidades formadoras de colonias, ¿no? Para recordarlo, lo que ya hemos visto. Más de 10 a la 5 unidades formadoras de colonias me habla de sobrepoblación bacteriana, ¿sí? ¿Eso en qué tema lo vimos? Diarrea crónica, ¿verdad?
Dijimos que la prueba inicial podía ser una prueba de aliento, ¿sí? Si era positiva tempranamente, entonces me hablaba de sobrepoblación bacteriana. ¿Y cuál era el tratamiento para la sobrepoblación bacteriana? Antibióticos cíclicos. ¿Y por qué estoy hablando de la sobrepoblación bacteriana? Porque es muy frecuente en los pacientes con esclerodermia, concretamente con esclerosis sistémica, ¿sí? Para la afección pulmonar voy a dar ciclofosfamida, sobre todo la fibrosis pulmonar. Y para la hipertensión pulmonar voy a dar vasodilatadores, ¿sí? La crisis renal responde mal, pero también se suele tratar con inmunosupresores. ¿Cuál es el principal factor pronóstico para la esclerodermia? O sea, decir, ¿cómo le va a ir al paciente en cuanto a cuánto viva? ¿Cuál? ¿La afección de esófago? Pues no, ¿verdad? O sea, sí le va a limitar su calidad de vida. Imagínense tener a todas horas reflujo, pero no cuánto viva. ¿Cuál es el principal, por tanto, cuál es el principal factor pronóstico para la esclerodermia? Hipertensión pulmonar, o sea, afección pulmonar. Ya sea hipertensión pulmonar, la forma localizada, o ya sea patología intersticial, la forma difusa. Entonces, ahora, vasculitis. ¿Todo ya quedó claro aquí? Hemos hablado de qué? De lupus. El esquema queda claro, el lupus. Hemos hablado de AR, criterios de clasificación de los dos. ¿Sí? Hemos hablado de qué más. Sjögren. ¿Cuántos ítems requiero? De 4 de 6. ¿Me podrías mencionar 4? 4 de los 6. Afectación ocular. La biopsia de glándula. Los anticuerpos. La prueba de Schremer, claro, ¿sí? ¿Queda claro? Muy bien. Y ahora vamos a hablar, hablamos después de esclerosis sistémica, ¿verdad? Esclerosis sistémica, y vimos cómo se dividía, localizada y difusa. Vimos que crece en una manifestación de la forma localizada, ¿sí? O limitada, ¿sí? Y vimos que los anticuerpos pueden tener un valor pronóstico, ¿verdad? Que vimos que el anticentrómero se asocia más a la forma localizada o limitada, y que el anti-SCL70 se asocia más a difusa. Y por tanto puedo darme una idea de en qué paciente se va a presentar fibrosis pulmonar y en qué paciente se va a presentar hipertensión pulmonar. ¿Sí? Muy bien. Manifestaciones, bueno, vasculitis de pequeños vasos. Las vasculitis, por otra parte, se van a dividir de acuerdo al calibre, como bien mencionaba Lucero, y se dividen de pequeños vasos. Sobre todo me estoy hablando de las ANCAs positivas, o sea, pausinmunes, ¿sí? De grandes vasos, Takayasu, y células gigantes, o sea, de la temporal. Y medianos vasos, el ejemplo típico es poliarteritis nodosa, PAN. ¿Cuál es la vasculitis, porque estamos hablando de vasculitis, que más frecuentemente se asocia a neuropatía? PAN. ¿Cuál es la vasculitis que se asocia a virus B, a positividad para virus B? PAN, poliarteritis nodosa, ¿sí? Entonces tenemos pequeños vasos, ¿no? Vamos a empezar con los pequeños vasos. Las de pequeños vasos se suelen asociar a ANCAs positivos, ¿verdad? Vasculitis, entonces, de mediano calibre, tenemos a poliarteritis nodosa y enfermedad de Kawasaki. Esta la dejamos pendiente, ¿por qué? Porque es en niños. Enfermedad de Kawasaki, y es un diagnóstico diferencial de algunas exantemáticas, ¿verdad? Curiosamente. No es tan fácil de diferenciarlas. Siempre los datos pivote que son mucha afección articular y mucha adenopatía cervical. Adenopatías de Kawasaki. Bueno, pequeños vasos y grandes vasos. Células gigantes, Takayasu. Ahorita vamos a hablar de pequeños vasos. Asociadas a ANCAs, ¿cuáles son? Wegener, polangitis microscópica, Churg-Strauss e inducida por drogas. Wegener, ¿cuáles son los datos pivote de Wegener? Afección del tracto respiratorio superior, inferior y riñón, ¿verdad? Nariz sencilla de montar, ¿es posible? Sí. Polangitis microscópica
es la vasculitis que más frecuentemente afecta pulmón. ¿Cuál es la vasculitis que más frecuentemente afecta pulmón? PAM, no PAN, no poliarteritis nodosa, sino PAM, poliangitis microscópica. ¿Y es ANCA asociada? O sea, ¿se asocia a ANCA? Sí. ¿P-ANCA o C-ANCA? P-ANCA. ¿Cuál es la que se ANCA? Wegener o granulomatosis con polangitis. Churg-Strauss, ¿qué va a tener el paciente? Asma, ¿no? Y eosinofilia, ¿verdad? Y no inducida por, no asociada más bien a ANCAS, o sea, estas son las pausinmunes. Pausinmunes porque no vemos complejos en la biopsia. Y las no asociadas a ANCAS, tenemos son pequeños vasos también, pero no asociada a ANCAS, Henoch, crioglobulinemia, lupus, artritis reumatoide, good pasture, o sea, anticuerpos antimembrana basal. Pero cuando afecta riñón y pulmón es cuando se llama good pasture, ¿de acuerdo? Sí, enfermedad de Sjögren, ¿no? Vasculitis por inmunocomplejos, enfermedad de Behçet. ¿Qué va a tener el paciente con enfermedad de Behçet? Úlceras orales y genitales, ¿de acuerdo? Enfermedad de Behçet y vasculitis asociada a complejos asociados a infección, ¿verdad? Y enfermedad inflamatoria intestinal. O sea, estas son más heterogéneas y estas sí son 4. Característicamente es Wegener, característicamente es polangitis microscópica y característicamente es Churg-Strauss. Muy bien. Si me hablan, y bueno, de grandes vasos ya dijimos, artritis de la temporal y Takayasu. Enfermedad de Horton también se le llama esto, ¿no? Manifestaciones clínicas. Normalmente las manifestaciones clínicas pues van a ser las de una enfermedad sistémica. Puede haber fiebre, pérdida de peso. Estoy hablando de cuáles, de las asociadas a ANCAS, ¿verdad? Mialgia, artralgia, o sea, manifestaciones sistémicas. Púrpura palpable, proteinuria, hematuria, enfermedad renal. Las ANCAS asociadas, ¿cómo se comportan desde el punto de vista renal? ¿Qué me da? Las asociadas ANCAS. Rápidamente progresiva, ¿no? Rápidamente progresiva. O sea, me da una glomerulitis rápidamente progresiva. Muy bien. Y entonces tenemos, ¿cuál afecta el tracto respiratorio superior característicamente? Wegener. Puede haber hemoptisis, bueno, si es respiratorio superior, sinusitis, ¿verdad? Puede haber también hemoptisis, infiltrados pulmonares, intersticiales. ¿Cuál es la vasculitis que más frecuentemente afecta pulmón? Polangitis microscópica, ¿de acuerdo? Polangitis microscópica. Puede haber alteraciones del sistema nervioso central a través de neuropatía. ¿Cómo se llama la afección a nivel de neuropatía que me dan las vasculitis? Mononeuritis múltiple. Mononeurotis múltiple, ¿no? Y a nivel gastrointestinal, diarrea, elevación de enzimas hepáticas, ¿no? Tenemos entonces que, siguiendo con estas entidades, pulmón y riñón, ¿cuál sería? Wegener y polangitis microscópica, ¿estamos de acuerdo? Wegener y polangitis. ¿Cuál faltaría aquí? Good pasture, ¿pero por qué no está? Porque no es ANCA, o sea, no, estamos hablando de ANCAS, ¿queda claro? Por eso. Good pasture es síndrome de pulmón y riñón, efectivamente, pero es antimembrana basal. Anticuerpos contra colágena tipo 4, ¿verdad? Síntomas de pulmón y de la piel, crioglobulinemia, Henoch. Otro dato de Henoch, ¿cómo se presentan los pacientes con Henoch? ¿Son hombres, son adultos o son niños? Más frecuentemente, ¿puede ser en adultos? Sí. Más frecuentemente se presentan como petequias, púrpura palpable. Es más frecuente en el Wegener, en el Henoch, es más frecuente la afección abdominal en niños o la afección renal. Gastrointestinal. La afección gastrointestinal es más frecuente en niños. Y en adultos, la afección renal. ¿Sí? O sea que los niños se van a presentar con hemorragia de tubo digestivo. Y los adultos pueden presentarse con lesión renal. ¿Sí? Bien, Churg-Strauss. Asma y eosinofilia. Churg-Strauss, asma y eosinofilia, ¿no? Involucramiento del tracto respiratorio superior, no hay otra. Wegener. Nariz sencilla de montar.
saddle nose en inglés, ¿no? Nariz sencilla de montar, de las vasculitis, característico de Wegener. Si no queremos usar el epónimo, ahora se llama granulomatosis con polangitis. Wegener o granulomatosis con polangitis, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo característico de las vasculitis? Porque hay otras causas de nariz sencilla de montar. Trauma, cocaína, trabajadores del cemento, ¿no? Varias. Sífilis, muy bien, sífilis. Pero de las vasculitis no hay otra que te dé nariz sencilla de montar más que Wegener, ¿no? Es como, tú ves una nariz sencilla de montar, ese es Wegener, ¿sí? O alguna otra causa. Tampoco es que haya 1000, hay solo algunas de nariz sencilla de montar, ¿de acuerdo? Granulomatosis con, granulomatosis con polangitis, también llamada granulomatosis de Wegener, ¿no? Ya les platiqué la historia de por qué se le cambió el nombre, ¿no? Más bien político el asunto, más que médico, ¿verdad? Y granulomatosis, entonces es más frecuente en hombres, 30 a 40 años, afección de tracto respiratorio superior o otorrinolaringológico, o sea, oídos, nariz, ¿no? ¿Y qué más? Y tracto respiratorio, ¿no? Tracto respiratorio, lo que es laringe. Se presenta, como bien comentaban allá, como una glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿verdad? Y vamos a ver infiltrado pulmonar y hemorragia pulmonar, ¿verdad? Lo que la caracteriza son los anticuerpos C-ANCAs. ¿Qué significa ANCA, Lucero? ANCA. O sea, si yo digo ANCA, ¿qué significa? Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo, ¿no? Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo. ¿Y qué tiene que ver eso? No sabemos por qué, pero son patogénicos. ¿Sí me explico? O sea, no se sabe exactamente el mecanismo, pero tienen anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo. Y están presentes que caracterizan a un grupo. Otras dos que cursen con ANCAs. Churg-Strauss y PAM, muy bien, PAM, ¿no? Entonces, PAM, Churg-Strauss y Wegener son ANCA, solo que, ¿cuál es C-ANCA? Wegener. ¿Y cuál es P-ANCA? Polangitis microscópica y Churg-Strauss. ¿Qué significa P-ANCA y C-ANCA? P-ANCA significa patrón perinuclear y C-ANCA, patrón citoplasmático, ¿sí? Es un patrón por inmunofluorescencia. ¿Queda claro? Rápidamente progresiva, entonces, como bien comentaban por acá, afección de tracto respiratorio superior y me da un infiltrado pulmonar. De hecho, me da un síndrome pulmón-riñón, ¿verdad? Un síndrome pulmón-riñón, como comentaba acá, que el otro que me da pulmón-riñón, ¿cuál es? Goodpasture. Pero este no entra acá porque no es ANCA positivo, ¿verdad? ¿También el Goodpasture se puede presentar como una rápidamente progresiva? Sí, también, ¿verdad? Churg-Strauss que granulomatosis eosinofílica con polangita. Así como le hicieron a Wegener, también igual acá quieren quitar el Churg-Strauss y quieren poner granulomatosis. Ahí parece, o sea, más bien ahí fue por extensión. Pero bueno, sí, no me extrañaría que fuera también Churg-Strauss, ¿no? Strauss, de hecho, es un apellido alemán. Sí, entonces granulomatosis eosinofílica con polangitis. Vasculitis de pequeño vaso, ¿no? Son vasculitis de pequeño vaso. Y como comenta Lucero, van a estar asociados a ANCAs, pero estos son P-ANCAS, ¿sí? Más frecuente, es de pequeños vasos, es una enfermedad granulomatosa, no caseificante, ¿no? No es caseificante como la tuberculosis, y se asocia a HLA-DRB4, ¿sí? P-ANCAS, como dije, va a haber eosinofilia, glomerulonefritis rápidamente progresiva, infiltrados pulmonares eosinófilos y asma. Poliangitis microscópica. ¿Qué era lo distintivo de la poliangitis microscópica? Que es la vasculitis que más frecuentemente afecta a pulmón. Afecta a pulmón. Pensé que estabas dormido. Ok. Entonces, que más frecuentemente afecta a pulmón, ¿verdad? Y entonces es más frecuente en hombres, 30 a 40 años, y vamos a tener hemoptoicos o hemoptisis por una alveolitis hemorrágica.
También se comporta como rápidamente progresiva y tiene un patrón perinuclear, ANCA positivo, o sea, anticuerpos, anticitoplasma de neutrófilo, ¿verdad? ¿Qué podríamos decir de los medicamentos usados para las vasculitis de pequeños vasos? Son pequeños vasos, entonces, son ANCA asociadas, Church-Strauss, Wegener, ¿no? Y normalmente el de elección es metilprednisolona, ¿para las qué? Para la forma aguda, o sea, para las crisis, vamos a decirlo así. Cuando el paciente tiene una forma rápidamente progresiva, que no es raro en estas, ¿verdad? El tratamiento de elección es ciclofosfamida, ¿sí? Ciclofosfamida. Dice, ciclofosfamida, el primer medicamento cuando hay un comportamiento muy, muy agresivo, o sea, rápidamente progresivo, o cuando hay una afección sistémica muy importante, damos ciclofosfamida, ¿sí? Actualmente, en el momento actual, también se utiliza rituximab, pero con fines en AR, el tratamiento, si me encuentro con una vasculitis de pequeños vasos que se comporta como rápidamente progresiva, ¿cuál será el tratamiento inicial? Ciclofosfamida, ¿sí? Ciclofosfamida, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí pueden ver otros de los fármacos, se puede dar plasmaféresis, acetoprina, pero el que más es metilprednisolona en general para la glomerulonefritis, ¿no? En general. Si se comporta agresiva o si hay afección sistémica muy importante, ciclofosfamida. Es lo importante de esta tabla, ¿no? Vasculitis de grandes vasos. Arteritis de Takayasu. ¿Cómo la vamos a pensar? En grandes vasos vamos a tener pulsos asimétricos. ¿Y cómo vamos a saber que son asimétricos? Por la diferencia en la TA entre un pulso de un miembro y otro, puede ser de más de 10 milímetros de mercurio, ¿sí? Arteritis de células gigantes. La arteritis de células gigantes es una también arteritis o una vasculitis de grandes vasos. También se le llama arteritis de la temporal o arteritis de células temporales o enfermedad de Horton. ¿Y cuál es el dato más específico? Claudicación mandibular. Junto con esto puede haber afección ocular o afección de alteraciones visuales. Eso constituye una urgencia. O sea, no es una urgencia tener claudicación, pero sí es una urgencia tener compromiso oftalmológico porque puedo terminar ciego. O sea, puede causar ceguera irreversible. Entonces, lo que tengo que hacer es que si llega con afección ocular, lo tengo que dar pulsos de metilprednisolona. ¿Cuándo pienso una arteritis de células gigantes? Paciente anciano con cefalea, alteraciones visuales, claudicación mandibular. Si no me la refiere y quiero inducirla, le doy una goma de mascar y va a aparecer la claudicación mandibular. ¿El paciente qué edad va a tener? Más de 60 años, va a estar grande. ¿Y qué otro dato es el marcador de esta enfermedad? Elevación considerable de proteína C reactiva y de velocidad de sedimentación globular. ¿Cuál es la prima, vamos a decirlo así, la prima hermana de la arteritis de células gigantes? Polimialgia reumática. Hoy no vino, por cierto, la otra vez nos comentó un caso, ¿verdad? De polimialgia reumática. Hoy no vino el Edson, supongo que porque es más pambolero que tú, ¿sí? Y tú eres más responsable, ¿eh? Eso está bien. Entonces, entonces, ¿cuál es el diagnóstico que va de la mano con la arteritis de células gigantes? De hecho, suelen coexistir. Polimialgia reumática. ¿Cómo los diferencio? Da en personas un poco más jóvenes, les digo, aunque a veces pueden coexistir, y no eleva tanto proteína C reactiva ni velocidad de sedimentación. O sea, ¿cuál es el que más me eleva? Y por supuesto no da alteraciones oftalmológicas, ¿no? Pero pueden coexistir, o sea, puede coexistir arteritis de células gigantes con polimialgia reumática, ¿sí? Las dos, no obstante, característicamente elevan la velocidad de sedimentación, pero más la enfermedad de Horton, ¿no? Arteritis de células gigantes, ¿queda claro? Y afecta más característicamente la polimialgia reumática
artralgias de cinturón, clavicular y pélvico, ¿sí? Si un paciente nada más refiere a artralgias de cinturón pélvico, escapular y pélvico, piensen en polimialgia reumática. Máxima si tiene fiebre y tiene mucha manifestación sistémica, ¿sí? La otra vez nos presentó en una viñeta un paciente con fiebre, justamente, dolor en hombros, que no podía dormir, y dolor en cintura pélvica y escapular. Y tenía pérdida de peso, o sea, síntomas constitutivos. Y tenía velocidad de sedentación globular alta. Entonces eso era una polimialgia reumática. Prima hermana de la arteritis de células gigantes. ¿Tienen algún marcador serológico, la arteritis de células gigantes o la polimialgia reumática? Quiero decir, anticuerpos antinucleares o alguno de estos. No, no tienen algún marcador serológico. ¿Queda claro? Vasculitis entonces de grandes vasos, insisto, Takayasu, células gigantes. ¿Cómo lo trato? Para el cuadro agudo, si un paciente me llega con un cuadro agudo, le doy metilprednisolona. Para el cuadro agudo, metilprednisolona. Para, como adyuvante, como ahorrador de esteroide, doy azatioprina o doy cualquiera de estos fármacos, ¿no? Junto con esto, pues puedo dar bifosfonato y aspirina. Sarcoidosis, ya hemos hablado de ella en muchas ocasiones. Es más frecuente en afroamericanos y en europeos, en mujeres de 30 a 40 años. ¿Cómo se suele presentar la paciente? Con adenopatía iliar bilateral. Puede tener eritema nodoso, ¿verdad? Eritema nodoso, estas manchas o bolitas violáceas en las piernas, en mujeres. Si la paciente nada más se refiere así, como bolitas violáceas, es primario, ¿no? Bolitas violáceas en las piernas. Pero siempre que una paciente, sobre todo mujer, se te presente con bolitas violáceas o nódulos violáceos en las piernas, hay que descartar una causa asociada, ¿verdad? O sea, que sea secundaria. Puede ser sarcoidosis, hay otras causas, como la misma PAN, poliarteritis nodosa. O sea, la poliarteritis nodosa también se suele asociar ¿a qué? ¿A qué? A virus B, y se suele asociar a eritema nodoso también, ¿no? Hay artritis, uveitis anterior, ¿verdad? Uveitis anterior. En el examen venía uno, ¿no? Un cuadro de uveitis anterior. ¿Cómo va a estar el paciente con uveitis anterior? Venía uveitis aguda anterior no granulomatosa, ¿sí? O sea, la uveitis anterior. ¿Va a tener hipopión? Sí, porque es uveitis anterior. ¿Va a tener miosis o midriasis? Miosis. ¿Y cuál era la respuesta de ese caso? Se asocia a HLA B27, ¿sí? Porque se asocia a espondilitis anquilosante. ¿Queda claro? Bien. Aumento de enzima convertidora de angiotensina, y la biopsia reporta, volviendo a sarcoidosis, a un granuloma no caseoso, ¿verdad? Un granuloma no caseoso, no caseificante. Aquí vemos la afección pulmonar, que se presenta más o menos en el 80 a 90% de los pacientes. O sea, es muy frecuente la afección pulmonar. ¿Por qué dijimos que estos pacientes, lo dijimos casi en la primera charla, por qué dijimos que estos pacientes hacen hipercalcemia? Análogo de vitamina D, ¿verdad? Una enfermedad granulomatosa. Al final es una enfermedad granulomatosa, nada más son granulomas no caseificantes. En mayores de 50 años, o sea, dijimos, ¿verdad? Hablamos de menores de 50 años, ahora mayores de 50 años. ¿Tiene más de 50 años? Sí, ok. ¿Tiene debilidad muscular proximal, exantema en heliotropo, pápulas de Gotrón? Sí, bueno, aquí es O, Anti-Jo, CPK aumentada, electromiografía sugestiva, ese paciente tiene dermatomiositis. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial o cuál es la contraparte? La contraparte de piel es el músculo. Puede que nada más sea el músculo, entonces por eso se le llama dermatomiositis, y nada más es el músculo, polimiositis. Y es un diagnóstico diferencial ¿de qué? De la miositis por cuerpos de inclusión, ¿sí? Pero la miositis por cuerpos de inclusión, esta enfermedad, la dermatopolimiositis, que aquí están viendo sus marcadores,
que están viendo cuando se presenta en piel cómo se manifiesta, heliotropo, signo del chal, ¿verdad? Esta tiene una afección proximal o distal de los músculos, característicamente proximal, igual que la miastenia gravis, nada más que la miastenia es a nivel de placa motora, aquí es a nivel del músculo, de la fibra, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que caracteriza? La debilidad proximal. En la viñeta, ¿cómo te dice la debilidad proximal? Problemas para peinarse, para subir escaleras, ¿no? Va subiendo escaleras y se cansa más. Pero alza las piernas, los pies y no se cansa, porque no es distal, sino es proximal. Sube escaleras y se cansa, ¿sí? Se quiere peinar o quiere comer y se le cansan los brazos. O sea, es proximal. Entonces es una afección proximal. En cambio, en uno de los diagnósticos diferenciales que se llama miositis por cuerpos de inclusión, vemos un comportamiento distal, ¿sí? ¿Tiene mononeuropatía, lesión renal o insuficiencia renal y hematuria? ¿Qué pensamos? ¿Cuál? ¿Cuál era la vasculitis con mayor afección, o sea, con mayor afectación a nivel de sistema nervioso periférico, o sea, neuropatía? Poliarteritis nodosa. Muy bien, PAN, poliarteritis nodosa. Tiene síndrome nefrótico, insuficiencia cardíaca, polineuropatía y una insuficiencia cardíaca con un corazón, una lengua grande, un hígado grande. Tiene amiloidosis, ¿no? Tiene fibrosis mediastínica, pancreatitis autoinmune o colangitis autoinmune. Le tienes que medir IgG4. ¿Está alto? Es una IgG4patía o patología asociada a IgG4, ¿sí? Inmunoglobulina 4, ¿sí? Poliarteritis nodosa. ¿Qué podemos decir de ella? ¿A qué virus se asocia? B. ¿Qué otra cosa podemos decir de ella? Que es la que más frecuente, la vasculitis de medianos vasos, muy bien, y que es la que más frecuentemente se asocia a qué? A mononeuritis múltiple, o sea, a neuropatía. ¿Y qué tipo de neuropatía? Mononeuritis múltiple. ¿Queda claro? Entonces, mononeuritis múltiple. ¿Cómo se presenta el paciente? Se presenta con dolor abdominal, pues es de medianos vasos, entonces sí puede afectar los vasos del abdomen. Afección renal, ¿verdad? Afección renal puede tener, entonces el paciente va a tener hipertensión. La paciente puede tener lívido reticularis, puede tener unas bolitas en las piernas, habíamos dicho, violáceas, sobre todo si es mujer. ¿Y cómo se llama eso? Eritema nodoso. Y si hacemos una biopsia de ese eritema nodoso, me van a reportar paniculitis septal, ¿no? Paniculitis septal. Entonces, lívido reticularis, y la biopsia va a reportar vasculitis de medianos vasos y necrosis fibrinoide, pero no hay granulomas. ¿Hay un marcador para esta? Ya dijimos que para R, factor reumatoide. Para Sjögren, anti-RO y anti-LA, ¿no? Para Wegener, ANCAS, C-ANCAS. Para Schuch-Strauss, P-ANCAS. Para polenquitis microscópica, P-ANCAS. Pero para esta, ¿hay un marcador? No, tampoco. No hay ningún marcador. Para arteritis de las células gigantes, o sea, de la temporal, ¿hay un marcador? Tampoco. Para polimialgia reumática, tampoco. Para Takayasu, tampoco. No tienen marcadores serológicos, ¿no? Entonces, tampoco es seronegativa, vamos a llamarla así, ¿no? ¿Cómo tratamos la poliarteritis nodosa? Con metilprednisolona en la fase aguda e igual que en las otras, ¿no? Cuando tiene un comportamiento agresivo, normalmente damos o podemos dar ciclofosfamida, ¿sí? ¿Por qué dice aquí que antiviral? Porque se suele asociar a virus B. Y el tratamiento de primera línea, y se usa en combinación con esteroides en pacientes cuya poliarteritis nodosa no se asocia a virus B, ¿verdad? ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque imaginen que yo tengo un virus B, o sea que soy portador crónico, y de repente se me presenta asociada a ella una
poliarteritis nodosa. Y empezó con hipertensión, un poco de dolor abdominal, hipertensión, y me salen unas manchitas en las piernas, violáceas. Entonces dices, sí puede ser, y ya sabía que era virus B, y me inicia el tratamiento con esteroides. ¿Qué le puede pasar al virus B que estaba como portador, que yo lo tenía como portador crónica? Se puede activar y puedo hacer una hepatitis fulminante. Entonces es importante esto, puedo hacer una hepatitis fulminante. Entonces siempre, si es B positivo, hay que dar tratamiento o ver que esté controlado el virus B. ¿Queda claro? ¿Por qué en todos dice bifosfonatos? Porque doy esteroides y los esteroides no los doy. O sea, si bien doy una dosis alta inicial, los continúo, ¿no? ¿Y cómo puedo ahorrar esteroides? O sea, ¿cómo puedo disminuir? Pues dando ahorradores de esteroides, azatioprina, etcétera. Pero aún así a veces requiero darla por mucho tiempo y hago osteoporosis. Entonces los bifosfonatos son para prevenir la osteoporosis. ¿Queda claro? Dermatomiositis, polimiositis, ¿no? ¿Qué dijimos? ¿Cuáles dijimos que eran las manifestaciones? Pues dermatomiositis, eritema en heliotropo, signo del chal, ¿no? ¿Qué otra cosa? Signo del chal, heliotropo, ¿qué otra cosa? ¿Cómo se llaman estas placas que se ponen acá en los nudillos? Gotrón, signo de Gotrón, ¿queda claro? Signo de Gotrón. Y entonces yo que tengo, si tengo eso, característicamente, dermatomiositis. No tengo eso, no tengo esas afecciones cutáneas, pero tengo debilidad. ¿De qué tipo de debilidad dijimos que? Proximal, debilidad proximal. Tengo mucha debilidad proximal. Me toman una muestra de CPK y salen 2000. Tengo polimiositis, ¿no? Me hacen una electromiografía y sale compatible con daño muscular, con un patrón muscular, pues. Entonces tengo una polimiositis, ¿verdad? Tengo una polimiositis. Le tomo una biopsia y sale afección muscular y de los vasos. Entonces tiene una polimiositis. ¿Queda claro? Eso es importante, polimiositis. Cuando hay afección dermatológica, dermatomiositis, dermatológica y obviamente de músculos. Y cuando solo hay afección de los músculos, polimiositis. ¿Sí? Bien, normalmente se presenta en adultos, ¿no? A veces también puede presentarse en niños y es un diagnóstico diferencial ¿de qué? De miositis por cuerpos de inclusión, una enfermedad rara que se presenta más en ancianos y que tiene una afección más distal, ¿verdad? Distal. ¿Qué es lo importante de la dermatomiositis polimiositis? ¿Qué es lo importante? Además de lo que ya dijimos. Lo importante de la dermatomiositis polimiositis es que no hay un solo tipo, sino más bien hay varios tipos. Está la que se presenta en el niño, está la asociada a enfermedad autoinmune, o sea, esta, ¿verdad? O sea, esta. Está la asociada a neoplasias, o sea, puede ser un síndrome paraneoplásico. Entonces, si tú diagnosticas una dermatomiositis en un paciente de 60 años, ¿qué pensarías? 60 años dermatomiositis. Le tengo que descartar cáncer. Le tengo que descartar cáncer. Si yo diagnostico una dermatomiositis, o sea, ¿qué es lo interesante de la dermatomiositis polimiositis? Que no existe un solo tipo, o sea, que existen varios tipos. La asociada a enfermedad reumatológica, la asociada a neoplasias, la que se presenta en niños, la infecciosa, o sea, son varios tipos. Hay un tipo que se asocia a neoplasias. ¿En quién se presenta? Pues a la edad a la que se presentan las neoplasias. Entonces, si yo diagnostico una dermatomiositis en un paciente de 60 años o más, no me quedo así como, es una dermatomiositis primaria, hay que tratarla. Puede tener un cáncer. Si diagnostico una dermatomiositis en un paciente de 20 años, puede ser primaria. ¿Sí me explico? Puede ser asociada a enfermedad reumatológica y la trato. Pero en un paciente de 60 años, no es la edad de presentación de una dermatomiositis. ¿Sí me explico? Tengo que descartar cáncer. Cáncer, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una consideración. La otra consideración es que
¿Qué tipo de cánceres? Adenocarcinomas, ¿no? Adenocarcinomas. La otra consideración, ¿cuál es? La otra consideración es que hay una forma grave de dermatopolimiositis, que se asocia a manos de mecánico y afección pulmonar, síndrome antisintetasa, cuyos anticuerpos, ahí hay un marcador, sí, anti-J, ese es el marcador, ¿verdad? Para el síndrome antisintetasa, anti-J, anti-JO, ¿queda claro? Entonces, lo importante de la dermatomiositis pielomyositis es que es muy clínica, que el criterio lo hago con los criterios de Bohan y Peters, típicos, que después el Colegio Americano de Reumatología los sistematiza, y que son debilidad proximal, afección por electromiografía, biopsia compatible, CPK y enzimas asociadas altas. ¿Cuáles son las enzimas asociadas? O sea, ¿cuál esperarías en esta entidad? Aldolasa, DHL, AST y CPK. Están muy altas, ¿no? Eso es lo otro que hay que considerar. Entonces, ¿cómo se presenta? Debilidad muscular proximal. Eritema en heliotropo para la forma cutánea, o sea, la dermatomiositis. Pápula de Gotrón, patognomónicas con 80% de sensibilidad. Disfagia, o sea, si afecta a los músculos proximales, puede afectar a los músculos de la orofaringe. Alveolitis aguda, cardíacas, 30%, miocarditis, pericarditis, o sea, puede afectar también el miocardio. Antisintetasa, paciente con polimiositis, enfermedad intersticial, fiebre, manos de mecánico y anticuerpos anti-JO, ¿no? Síndrome antisintetasa, ¿no? Manos de mecánico, artritis y afección pulmonar. ¿Cuál es el dato más característico de la dermatomiositis polimiositis? ¿Qué es lo que en la viñeta no podría faltar? Debilidad proximal. O sea, debilidad proximal. ¿Queda claro? Otras dos causas de debilidad proximal aquí, por favor. Otras dos causas de debilidad proximal. Miastenia gravis, ¿ok? ¿Y qué otra? Botulismo puede ser, sí. Eaton Lambert, sí, ¿no? Causas de. Dijimos que uno de los diagnósticos diferenciales era miositis por cuerpos de inclusión o miopatía por cuerpos de inclusión. Esta da en ancianos y la debilidad es distal, ¿no? Es rara, pero es una situación que hay que considerar. Entonces, pápulas de Gotrón, eritema, son este es el signo de, ¿cómo se llama ese signo? No, bueno, este es el heliotropo, ¿no? Este es el chal, ¿no? Chal. Sí conocen los chales, ¿no? Los que mandé. Signo en B también. Muy bien. A veces la dermatomiositis polimiositis, hay un tipo, además, ¿Cuáles dijimos que podían ser los tipos, Jesús? O sea, asociada a enfermedad autoinmune, a cáncer, a pediátricos. ¿Cuál más dijiste? Infecciosa. Y hay una asociada a un medicamento. ¿Cuál creen que sea ese medicamento? Es el medicamento de elección para una dislipidemia. Exacto, estatinas, ¿no? O sea, tiene efecto sobre la enzima limitante del colesterol, estatinas, ¿no? ¿Cuál es la enzima limitante del colesterol? Dihidroximetilglutarilcoenzima reductasa, ¿no? Dihidroximetilglutarilcoenzima reductasa. Entonces, las estatinas hacen que el cuerpo forme anticuerpos contra la dihidroximetilglutarilcoenzima reductasa. ¿Y qué cuadro creen que da? Como una polimiositis, pero necrótica, o sea, causa necrosis del músculo, ¿sí? Una polimiositis, pero causa necrosis del músculo. ¿Queda claro? Es otro tipo, o sea, ya ven, hay varios tipos, ¿verdad? Hay varios tipos, y entonces los criterios de clasificación
Así lo van a encontrar siempre por el Colegio Americano, ¿no? El Colegio Americano tiene criterios de clasificación. Y se llaman criterios de clasificación porque son los que se ocupan para un estudio. ¿Qué significa eso? Que para su diagnóstico los tengo que tener todos, o los que dicen no. O sea, para criterios de clasificación para el lupus, ¿cuántos para el lupus? ¿Cuántos necesito? 4 de 11. Bueno, de acuerdo con fines de narro. 4 de 11. Si tengo uno, ¿puedo tener lupus? Sí. Si tengo uno, puedo tener lupus. Pero es poco probable. ¿Sí me explico? O sea, con 4, la sensibilidad aumenta al 95-97%. Por eso se llaman criterios de clasificación. O sea, estar muy seguro. ¿Por qué? Porque si un paciente tiene 4 más, ya lo puedo meter a un estudio. Por eso se llaman de clasificación. ¿Sí? Entonces, los criterios de clasificación para polimiositis, dermatomiositis, lesiones cutáneas, heliotropo, gotrón, ¿verdad? Eritema de la superficie extensora de extremidades, ¿no? Y bueno, ligero eritema ligeramente elevada, púrpura, a nivel de codos y de rodillas, debilidad proximal, elevación de creatinina y aldolasa, CPK y aldolasa, dolor muscular a la hora de hacer prensión o espontáneo, cambios cambios miopáticos en la electromiografía, anti-Jo 1 para síndrome antisintetasa, lo que comentábamos acá con Giovanni, artritis no destructiva, o sea, es como lupus, ¿no? No da una artritis destructiva o erosiva se le llama, ¿verdad? Signos de inflamación sistémica, fiebre, ¿no? Proteína C reactiva elevada y hallazgos en la biopsia compatibles con degeneración y con inflamación. Son los criterios de clasificación, ¿de acuerdo? Para el diagnóstico de dermatomiositis, polimiositis, ¿sí? Entonces el diagnóstico puede ser con biopsia, pero es un criterio, digamos, ¿es imprescindible tener la biopsia? No, ¿no? O sea, tengo los criterios de clasificación. Si tengo otros, aunque no tenga la biopsia, hago el diagnóstico. Entonces, dermatomiositis, inflamación perivascular, perimicial. Polimiositis, inflamación endomicial. ¿Qué significa MCI? Miositis por cuerpos de inclusión, que es un diagnóstico diferencial, ¿verdad? Y que se presentaba en personas ancianas con afección distal, ¿verdad? Y ¿qué vamos a ver? Igual que en polimiositis, pero con inclusiones y vacuolas, ¿sí? Pues debo además tener electroforesis, electrocardiograma, ¿no? Ecocardiograma, aumento de la pared ventricular, serología, anti-Jo, ¿de qué me va a hablar? Anticuerpos o sea, síndrome antisintetasa. ANAS, más del 75%. Es un marcador, pero no es un marcador específico, por eso mencioné anti-Jo, ¿no? O sea, en la polimiositis, dermatomiositis, puedo tener elevación de antinucleares. Otros que también vienen en los criterios de clasificación, aumento de CPK, aldolasa, DHL y electromiografía con un patrón miopático. El tratamiento que doy, ¿cuál es? En agudo, esteroides. Para ahorrar esteroides, metrotexate o azatioprina, ¿verdad? En caso de disfagia o afección diafragmática, es un poco como el Guillain-Barré, ¿verdad? Un poco, o sea, me refiero en cuanto a que voy a dar inmunoglobulina. Alveolitis, rituximab y ciclofosfamida o micofenolato de mofetilo. Sería como el tratamiento más usado, dependiendo de la manifestación, para la dermatomiositis, polimiositis. ¿Queda claro? IgG4 hepatía. Se caracteriza por fibrosis retroperitoneal o mediastinal, muerte infiltrado linfocitario con IgG4. Entonces, ¿cuáles son los datos con los que voy a pensar en una IgG4-patía? Que el paciente le haga una tomografía y tenga ahí un tumor retroperitoneal. Que tenga una pancreatitis
tumefacta, o sea, una pancreatitis con un páncreas muy aumentado de tamaño, y entonces piensa en una pancreatitis autoinmune. ¿Qué le tengo que medir? Anticuerpos IgG4. ¿Salen positivos? Es una IgG4-patía. ¿Sí? Si por otro lado tengo un paciente con IgG4 elevada, ¿qué le tengo que buscar? Tumor retroperitoneal. ¿Sí? Tumor retroperitoneal, fibrosis retroperitoneal. ¿Sí me explico? Fibrosis retroperitoneal. Y esto es importante porque la fibrosis retroperitoneal es una expresión, vamos a decir, localizada, retroperitoneal, o es una variante de una fibrosis generalizada. Una fibrosis generalizada podría ser, por ejemplo, ¿qué? La enfermedad de Peyroné, ¿no? Enfermedad de Peyroné, ¿se acuerdan? La enfermedad de Peyroné se caracteriza por alteraciones a nivel de pene, por la fibrosis, ¿verdad? Hay alteraciones morfológicas a nivel de pene. ¿Sí? Y bueno, amiloidosis, macroglosia, organomegalia, ¿verdad? Es más frecuente en hombres mayores de 50 años. Se divide en primaria y secundaria. Se asocia a síndrome nefrótico, ¿verdad? Dijimos que era una de las causas de síndrome nefrótico. Insuficiencia cardíaca, si ya se infiltró el corazón, causando una cardiopatía restrictiva. Y neuropatía periférica. Va a haber amiloidosis, ojos de mapache, organomegalia, que puede ser macroglosia, nefromegalia, hepatomegalia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se deposita proteína amiloide. ¿Y cómo puedo verla? Por una tinción en rojo Congo. ¿Dónde se toma? A nivel periumbilical. ¿Queda claro? La clasificación de la amiloidosis, como dijimos, que se caracterizaba o se clasificaba como primaria y secundaria. Dentro de la primaria es la forma más común y es por AL, ¿no? Cadenas ligeras, ¿sí? Causas, puede ser mieloma múltiple y enfermedad de cadenas ligeras. Gamapatía monoclonal densificado inserto o macroglobulinemia de Waldenström. Secundaria, AA. Se puede asociar a qué? A AR característicamente, ¿verdad? O a tumores, por ejemplo, renales. Hereditaria, cuando está afectada la transtirretina. La senil también se asocia a transtirretina y la órgano específica dependiendo de las proteínas que que sean precursoras, ¿de acuerdo? Entonces, pero ¿cuál es la más frecuente? La de cadenas ligeras. ¿Asociada a qué? A mieloma múltiple. El diagnóstico, bueno, se hace con biopsia de tejido subcutáneo abdominal, periumbilical, también puede ser a nivel de recto, y que vamos a ver birrefringencia verde manzana con tinción de rojo Congo. Birrefringencia verde manzana con tinción de rojo Congo, ¿sí? ¿Para qué voy a pedir electroforesis e inmunoelectroforesis? Pues pensando en mieloma múltiple, ¿verdad? O pensando en una gamapatía monoclonal. Electrocardiograma para ver la infiltración a nivel de corazón y que ello me lleve a una disminución del voltaje. El ecocardiograma, pues para ver la pared ventricular engrosada por la infiltración, ¿verdad? El tratamiento primario, melfalam. Y además se tiene que tratar la causa subyacente cuando es secundaria, obviamente, ¿verdad? Para el caso de la transtirretina, ¿cuál es el tratamiento? Trasplante hepático, ¿sí? Es la forma hereditaria, ¿verdad? De la amiloidosis. O sea, hay una forma de amiloidosis hereditaria y que tiene que ver con la transtirretina. ¿Cuál es el tratamiento? Trasplante hepático. Entonces, tratando de resumir lo que acabo de comentar, el paciente tiene, un paciente con enfermedad sistémica, ¿tiene riesgo de cáncer? Pues lo evalúo para tal. ¿Tiene riesgo de VIH o tuberculosis? Lo evalúo para tal. No, es mujer de menos de 40 años, sospecho lupus, más de 2 afecciones sistémicas, sí, le pido antinucleares. Salen positivos, tiene más de 4 criterios,
entonces tiene lupus. No califica para lupus, tiene afección articular de más de 6 meses, con afección de las metacarpofalángicas e interfalángicas proximales, y la afección es poliarticular simétrica, factor reumatoide positivo, péptido citulinado positivo, AR. Tiene claudicación mandibular, tiene asimetría de pulsos, tiene afección de ramas de la aorta, tiene aneurismas, la aortitis, o es Takayasu con la asimetría de pulsos. ¿Cuánto dijimos que se requería de diferencia? 10 milímetros de mercurio, ¿verdad? O es arteritis de la temporal por la claudicación mandibular, ¿no? Las dos son de vasculitis de gran calibre o de grandes vasos. Adenopatía iliar, eritema nodoso, arteritis uveitis, granuloma no calcificantes, aumento de los niveles de enzima convertidora de angiotensina, sarcoidosis. Afección renopulmonar, asma, Churg-Strauss, y va a ser P-ANCA positivo. Alveolitis, P-ANCA, poliangitis microscópica, es la vasculitis que más frecuentemente afecta a pulmón. C-ANCAS, le voy a buscar afección de tracto respiratorio superior, de riñón y de pulmón, es Wegener. C-ANCAS, ¿verdad? Piel gruesa brillosa, esclerodactilia, fenómeno de Raynaud, alteraciones esofágicas en más del 90% de los casos. Anti-CL70, la forma sistémica, o el anticentrómero, la forma limitada o localizada. Entonces, esclerosis sistémica. Anti-RO, anti-LA, síndrome de Sjögren, 4 de 6 criterios, ¿verdad? Que incluyen la biopsia, que incluyen anticuerpos, que incluyen síntomas y que incluyen T de Schimmer y biopsia de glándula salival, ¿no? Así como la complementariedad de otras pruebas. Mayores de 50 años, fibrosis mediastínica y uretroperitoneal, pancreatitis, colangitis autoinmune, le mido IgG4. Sale positiva, enfermedad por IgG4 o IgG4-patía. Síndrome nefrótico, cardiomegalia, polineuropatía, organomegalia, macroglosia, ojos de mapache, le mido en el abdomen amiloide. Sale positivo, amiloidosis. Mononeuropatía, enfermedad renal, hematuria, PAN. ¿Hay un marcador para PAN? No, ¿verdad? Pero puedo tomar una biopsia, por ejemplo, la biopsia del nervio sural. ¿Y qué me va a reportar? Mononeuropatía múltiple. Lo característico de las vasculitis, mononeuritis múltiple, ¿verdad? Poliarteritis nodosa. Debilidad muscular proximal, eritema en heliotropo, gotrón, signo de Chal o en B, le mido anti-JO, entonces pienso en un síndrome antisintetasa. Elevación de CPK, electromografía sugestiva con un patrón miopática, dermatomiositis, polimiositis, ¿verdad? Y sería el abordaje. El diagnóstico más probable en este caso, pues les... ¿Cuántos criterios para justificar pruebas? 2. ¿Y con cuántos hago el diagnóstico? 4. ¿Cuáles de esos casos, cuáles de las siguientes pruebas en ese paciente que tiene complemento bajo? ¿Qué pruebas de estas me van a ser de más utilidad? El examen general de orina. ¿Qué vas a encontrar? Cilindros hemáticos, ¿verdad? Lo que me hablará de glomerulonefritis. Glomerulonefritis, ¿no? Cilindros hemáticos. Y sería todo. ¿Queda claro?